Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de reinstalación de servidores públicos removidos. En uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señoras senadoras, señores senadores, en mayo de 2016 recibimos en el Senado de la República una comunicación de diversas corporaciones policíacas donde estaban llamando la atención respecto de una contradicción en la Constitución que atenta contra los derechos laborales de quienes están en las corporaciones policíacas o quienes, como dice la Constitución, prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas. Es si me permiten decirlo, un pegoste, como lo fue el que también quedó en el artículo 16 de la Constitución, en la gran reforma estructural donde México camina hacia un sistema garantista, donde se reconoce el debido proceso legal, un sistema adversarial, en la reforma del 18 de junio de 2008. El 16 se reconoce el arraigo. Todos sabemos la historia del arraigo, que hemos estado insistiendo que esa reforma ya se determine, ya se dictamine para corregir nuestra Constitución. Pero también hoy me ocupa la modificación a la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, que está también contenida en ese decreto del 18 de junio de 2008, en donde se determina que en caso de incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en desempeño de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, después se corrigió para poner entidades federativas, los estados y los municipios serían separados o removidos de su cargo sin que proceda bajo ningún supuesto la reinstalación o restitución en sus cargos. Muchas gracias. Esta modificación suponía que aun cuando el servidor público interpusiese, como es su derecho, un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento como por una resolución de fondo, el Estado podría no reinstalarlo. En cambio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización. En aquellos momentos, si revisamos el diario de debates, se argumentaba que se buscaba remover de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia a los elementos que habían sido sancionados y que, como una muestra de combate a la corrupción en las instituciones policiales y de procuración de justicia, la reforma era contundente, 2008, contundente al señalar que elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en sus ordenamientos disciplinarios o laborales no podrían ser restituidos en sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia y que se traduce como un mecanismo de depuración de aquellos elementos que se apartan de los principios de ética y ensucian y dañan a las instituciones y al servicio público. La primera reflexión que me viene al leer esto
Y estos elementos esgrimidos entonces por quienes reformaron esa parte del 123 de la Constitución, ¿no tendrían que ser elementos para aplicarles a cualquier funcionario o funcionaria pública? ¿Alguien tendría alguna duda que esos elementos también se le tienen que aplicar a funcionarios de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, de cualquier orden de gobierno, municipio, estado, cualquier dependencia de la Administración Pública Federal? Bien, 2008, eso fue en 2008. En 2011, el 11 de junio de 2011, aparece publicada en el Día Oficial de la Federación otra gran reforma, sin desperdicio, 11 artículos de la Constitución, ¿sí? Aunque todavía falta que entre en vigor el artículo 33, por cierto. Son 11 artículos que se reformaron, pero falta que entre en vigor el que tiene que ver con el artículo 33, porque está supeditado a su ley reglamentaria, que la Cámara de Diputados no la ha aprobado, la ley reglamentaria del artículo 33. También tiene detenida la del 29 constitucional. Pero los 11 artículos de esa reforma de junio de 2011, que es una de las reformas, todo el mundo lo dice y todo el mundo lo reconoce, más trascendentales de nuestro país en los últimos tiempos, la materia de derechos humanos. Aun cuando está esta importante reforma, ya, insisto, con un amplio reconocimiento, con mecanismos de protección de los derechos de las personas, el artículo primero constitucional, francamente, es un ejemplo de muchas constituciones en el mundo. Sin embargo, siguió prevaleciendo este pegoste en el artículo 123, de tal manera que nuestro marco jurídico, aun cuando se actualizó con un nuevo paradigma que colocó a nuestro país a la vanguardia de las tendencias jurídicas internacionales, al reconocer que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y, por supuesto, el principio pro persona. Por tanto, la disposición contenida en esta fracción octava del artículo 123, apartado B, resulta incompatible en el marco de una interpretación conforme. La nueva visión de derechos humanos, sustentada precisamente en el control de convencionalidad, ya que todas las autoridades deberán conocer y aplicar las normas del derecho internacional para cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, pues se elija siempre la que más beneficia a la persona. Pero en la realidad eso no pasa. Sigue prevaleciendo siempre la Constitución. En ese sentido, es que hoy proponemos reformar dicha fracción, también a efectos de dignificar la labor que desarrollan las policías, las y los agentes del Ministerio Público y las y los servidores de los servicios periciales como integrantes de las instituciones de seguridad pública, garantizando su estabilidad en el servicio que prestan al Estado mexicano. Actualmente, desde la propia Constitución, se priva a las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública del ejercicio de los derechos laborales que son inherentes a otros servidores públicos, como son estabilidad en el empleo, medidas de protección al ingreso, salarios caídos, lo que implica que los mismos no pueden reconocerse en una ley secundaria. ¿Cuáles son los efectos que derivan de este precepto en la Constitución? Primero, un régimen de excepción. Al establecer que se regirán por sus propias leyes los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales, lo cual genera un vínculo de naturaleza administrativa entre el servidor público y el Estado. Dos, separación del cargo
cuando se cumplan requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer respecto a agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y de los municipios. 3. Remoción del encargo a integrantes de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno, agentes del Ministerio Público y peritos al incurrir en responsabilidad al desempeñar sus funciones. 4. Indemnización y prestaciones, que es un derecho, que en derecho correspondan cuando la autoridad judicial resolviere que fue injustificada la separación o la remoción o la baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio. 5. Prohibición absoluta de reincorporarse al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa promovido. Y 6. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social al personal de las corporaciones policiales, ministerios públicos y de servicios periciales, así como sus familias y dependientes. Señoras y señores, como podemos observar, la regulación vigente produce afectaciones a derechos del personal de las instituciones de seguridad pública al prohibir la reinstalación una vez agotado el procedimiento correspondiente y luego de demostrar que su baja o remoción o cualquier forma de terminación del servicio fue injustificada. Por tanto, si estamos exigiendo que las corporaciones policíacas se profesionalicen, tengan todas las condiciones para asumir las responsabilidades que la Constitución establece en su artículo 21, pues lo que correspondería es también reconocerles los derechos como a cualquier otro servidor público. De tal manera que estamos reformando esta fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no la leo por obviedad del tiempo. Solamente termino, señor presidente, si me permite, que esta es una preocupación también compartida desde la Comisión Nacional de Seguridad. Tenemos diferencias en sus propuestas de reformas. Ellos tendrán siempre los cauces para presentar las suyas. En el caso de nosotros, sin regateos, sin discriminaciones, por supuesto, que pueden estar veladas y, por supuesto, siempre desde un contenido garantista. Por eso esgrimí también los contenidos de la materia de derechos humanos. Estamos hoy presentándola para su consideración y su dictamen respectivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.